Hola, hola, buenas noches para todos ustedes. Es un placer que nos acompañen esta noche. Como siempre, procuramos tener dos live al mes con unos invitados siempre espectaculares. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con una pediatra que nos va a acompañar el día de hoy, que es la doctora Zulma Cortés. Y ya la tenemos por aquí, así que de una vez arranquemos. Recuerden que grabado para que lo puedan revisar y siempre lo cargamos nuevamente en YouTube para que también puedan tener acceso. Qué puntuales. Sí, lo logramos. Hola, Hola hola, Liliana, ¿cómo estás? Buenas muy noches a bien, todos ¿cómo los que se están estás? empezando a unir. Bien, bien, aquí con muchísimo frío. Yo también, yo estoy en No me Cali, imagino. llovió. Sí, ha llovido muchísimo y no me imagino también Mucho. Bogotá cómo está. Pero Ok, ¿qué tal está el audio? te escucho, te escucho bien, ¿me escuchas Bien, bien? sí, 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 Bien, también. perfecto. Sí, es que a veces tenemos como ecos cuando no, cuando ponen el sonido ambiental. Entonces, Ok. ya sabemos que siempre con audífonos. Ah, bueno. Bueno, entonces empezamos el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, de acuerdo con la octava encuesta nacional del dolor, realizada por la Asociación Colombiana del Estudio del Dolor, el 76% de la población colombiana ha tenido algún tipo de dolencia durante los últimos 6 meses, siendo los más frecuentes malestares musculares y de cabeza. Obviamente estas estadísticas deben estar absolutamente disparadas en estos momentos de pandemia, cuando todos hemos estado confinados en teletrabajo, en telestudio, con unos altísimos niveles de estrés, eh, en estos momentos tan difíciles y tan únicos en nuestra historia. Un tercio de la población mundial sufre de dolor crónico, entendiéndose este como un dolor que tiene una duración mayor a 3 meses. Y el 36% de los pacientes que tienen este tipo de dolor manifiestan que se afecta su vida, su desempeño laboral, su vida familiar, llegando a ser la segunda causa de incapacidad en las personas jóvenes. Y por ello es un gran problema de salud pública. El manejo del dolor crónico es siempre un problema recurrente que a veces es ignorado. Son pacientes que son multiconsultantes, que pasan por miles de tratamientos, que cambian de opiniones, que cambian de especialistas. Y suele ser un problema muy costoso para los servicios de salud, para el sistema de salud. Algunos de ellos también se empiezan a automedicar y nuestros niños no son ajenos a ello, y más en esta época de pandemia donde a veces están un poco temerosos en ir a consultar con alguno de sus especialistas o sus médicos de confianza, y empiezan a ser niños o familias que se automedican teniendo problemas como o inconvenientes como problemas cardíacos, sagrados digestivos, y a veces dependencia a fármacos porque no entienden claramente qué tipo de medicamentos son los que están consumiendo. Muchos de estos pacientes dejan de hacer su consulta y su control correspondiente por miedo al COVID-19, pero recuerden que nosotros y Zulma también obviamente en nuestros consultorios de salud tenemos que cumplir con unas normas supremamente estrictas de bioseguridad para mantenernos siempre muy seguros. Pero recuerden que también debemos cuidarnos en otros ámbitos. Cuando vamos a mercar, familiares, cuando salimos a otro tipo de actividades, ahí también tenemos que cuidarnos mucho. Dentro de las consecuencias del dolor crónico encontramos pues obviamente un deterioro en la calidad de vida y va acompañada muchas veces de depresión, de ansiedad, de disfunción familiar, pérdida del rol familiar incluso. El 27.3% de los encuestados manifestaban que tenían algún impacto negativo incluso en su vida sexual. A veces encontramos que el motivo de consulta son precisamente ese tipo de consecuencias, las consecuencias del dolor, y no consideran a ese como el detonante de los síntomas. Todo este tipo de situaciones no son ajenas a la población infantil, son manifestaciones igualmente importantes y con consecuencias importantes a mediano y largo plazo. Cuando decidimos tomar un área un poco controversial, mi querida doctora Zulma, fue precisamente cuando empezamos a buscar, y pienso que lo mismo te pasó cuando empezamos a buscar a liberar a nuestros pacientes, a reconocer todos esos factores que producen ese dolor, ese malestar, esa enfermedad, y cómo poder aliviarlos. Obviamente sin desconocer el importantísimo rol y las necesidades de otro tipo de especialidades que son fundamentales para la resolución de muchos de los casos.
El principio de las terapéuticas alternativas, de la cual la osteopatía hace parte de ella, es el de buscar el mecanismo innato de resolución de distintas condiciones y en nuestra práctica evaluamos integralmente al paciente. Pues distintas situaciones, ya sean emocionales, posturales, de estrés, de malos hábitos de vida, de malos hábitos de alimentación, de mala higiene de sueño, de muchos conflictos también de pronto en el grupo familiar y más en estos tiempos de pandemia. Pueden manifestarse como dolor en alguna región del cuerpo y es de vital importancia distinguirlo en poblaciones más vulnerables y que no reconocen o manifiestan claramente estas situaciones, como son los niños, en sus etapas distintas del desarrollo. Así que por eso tenemos el día de hoy a la doctora Zulma Cortés, es médica pediatra, magíster en medicina alternativa y osteopatía. Fue compañera de pregrado en la universidad. Muchas veces, creo que muchos nos conocimos solamente de saludo porque realmente era un semestre bastante grande, como 200, creo que nos graduamos. Pero gracias a la tecnología creo que todos nos hemos acercado. Entonces, eso ha sido muy interesante. Bueno, desde hace 9 años la doctora Zulma se dedica a la consulta externa pediátrica con enfoque en medicina alternativa, además de estudios que ha realizado en medicina integrativa, homotoxicología, homeopatía clínica, terapia floral, medicina tradicional china y fitoterapia. Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Valderrama, médico cirujano de la Universidad Nacional, terapias alternativas de la Universidad Juan N. Corpas y con un máster en nutrición clínica. Así que queremos integrar todos esos conocimientos, todas esas experiencias para dar pues siempre información que sea muy clara y muy concisa y en un lenguaje que sea muy sencillo. Así que bienvenidísima, Zulma. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por aceptar unirse y dar a conocer lo que estoy haciendo actualmente. Sí, súper interesante además. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fue ese vuelco, ¿no? Ese entendimiento del paciente cuando tienes ya ese enfoque alternativo, que muchas veces siempre les digo, ese término de alternativo a veces no es tan correcto, somos más integrativos. Sí, somos más integrativos. Pues todo empezó cuando quedé embarazada de mi primera hija, que ya tiene 14 años, y todo empezó siendo paciente. Entonces, tuve la fortuna de contar con profesores de pediatría en el Hospital de la Misericordia que se dedicaban a la medicina alternativa y comencé a explorar, digamos, esa especialidad o ese tipo de medicina. Y me fue muy bien, con excelentes resultados. Mis hijos fueron pacientes de pediatras alternativos desde que nacieron y les ha ido, gracias a Dios, muy bien. Y yo siempre me dediqué a la consulta externa. Me gustaba más que las urgencias y que la unidad de cuidado crítico, entonces me dediqué mucho a la consulta externa, pero llegó un momento en que me cansé de estar haciendo lo mismo, ¿sí? De estar formulando a los niños de la misma manera. Entonces, en las consultas pediátricas es muy frecuente las patologías alérgicas, respiratorias, pues me cansé de estar formulando siempre lo mismo. Entonces, toda la rinitis loratadina, todas las asmas salbutamol, y comencé a ver que habían otras cosas que estaba aplicando yo con mis hijos y que quería aplicarlas con los demás. Y entonces fue cuando empecé a estudiar medicina alternativa y empecé con homeopatía clínica. Me gustó mucho, es otro cambio de paradigma, es otra manera de ver la medicina, es otra manera de abordar los niños y los resultados fueron espectaculares. O sea, ya no tenía ese paciente crónico que consultaba y consultaba por su cuadro asmático, sino al contrario, o sea, se iban mejorando y para mí es muy agradable que hoy, por ejemplo, tuve una consulta virtual desde Barranquilla y la mamá me llamó y me dijo, hace 5 años no la había vuelto a ver porque me vine a Barranquilla y la extraño montones, para mí usted fue una bendición, mis hijos no se volvieron a enfermar. Y eso es muy agradable porque muchas veces los pacientes no vuelven conmigo y no es porque no quieran volver, sino porque se mejoran, gracias a Dios. Entonces eso es muy bueno con los niños y con los pacientes pediátricos. Entonces, y es bien particular en el paciente pediátrico, que es un paciente que responde muy bien al tratamiento, es un paciente que entiende muy bien los parámetros, es el que empieza a corregir un poco las conductas en casa, porque se las aprende muy bien. Claro, son súper juiciosos. Eso le decía hoy a mi paciente, le decía, me caes muy bien porque yo sé que tú todo lo que yo te dije cuando eras muy chiquito lo estás poniendo en práctica. Entonces, ellos son niños, son muy agradecidos.
Y hace 3 años decidí volver a estudiar. Quise hacer la maestría en la Universidad Nacional y de los 4 enfoques que brinda la universidad, el que más me llamó la atención fue osteopatía. ¿Y por qué me llamó la atención la osteopatía? Porque también había sido paciente de un osteópata. Y al Ah, contrario de lo que tú comentas al inicio, yo no consulté por dolor, yo consulté ajá. por curiosidad, ¿sí? Yo quería saber qué es Eso un tomaste la osteópata. consulta, sí. Sí, entonces fui con una osteópata amiga y mejoré bastante y me gustó mucho la práctica. Y en algún momento mi esposo le mandó a ella unos gemelos que tenían una deformidad en su cabecita, tenían su cabecita, digamos, como torcida, deforme un poquito por el tema de su gemelar y que eran muy pequeñitos. Y ella les hizo unas manipulaciones muy suaves que yo no conocía en ese momento y los niños quedaron perfectos. Y yo dije, wow, por aquí también esto está muy Sí, interesante de estudiar y por esa razón escogí ese énfasis en osteopatía. eso Eh, es maravilloso, es un área súper, súper, súper interesante y que se confunde de pronto con otro tipo de especialidades y otro claro, tipo de áreas. es un sistema médico que en realidad es reciente. Ujú. Está desarrollado a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX y se desarrolló en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos no forma parte de las medicinas alternativas, o sea, no es una rama de la medicina alternativa, es una No. especialidad. Aquí la Universidad Nacional, la formación la hace dentro de la maestría de medicina alternativa, pero no necesariamente forma parte de las medicinas alternativas. Sin embargo, es un excelente complemento cuando uno hace medicina integrativa, como dices tú. Entonces, fue fantástico. Sí, maravilloso. Y, y dentro de la osteopatía hay diferentes áreas, hay diferentes modalidades de la osteopatía. Sí, digamos que la Hay, osteopatía tiene diferentes ramas, ¿sí? Entonces, hay una osteopatía que es la osteopatía estructural, en la cual básicamente nos enfocamos en todo lo que es la parte musculoesquelética, bueno, en la parte circulatoria y del sistema nervioso, y con algunas manipulaciones logramos mejorar algunas disfunciones que hay en ciertas estructuras. Eso es, digamos que la osteopatía tal vez más conocida y que mucha gente en algunos casos confunde con la quiropraxis o con ajá, los quiroprácticos. Sí, es la osteopatía estructural. Hay otra rama que es la osteopatía visceral, en la cual nosotros hacemos unas manipulaciones muy sutiles antes de hacer las manipulaciones hacemos un diagnóstico y nos damos cuenta cómo está el funcionamiento y la movilidad y la motilidad de las vísceras. No ujú. solamente de las vísceras de la cavidad abdominal, sino también de las vísceras intratorácicas o aquellos órganos, por ejemplo, que pueden estar en el cuello. Y la otra rama, que es muy bonita porque se aplica mucho en niños, se llama la osteopatía craneosacral. Porque para la osteopatía lo más importante es el movimiento. Y el movimiento no solamente es mover una mano, una pierna, mover el cuello, mover la columna, sino que todas nuestras estructuras en nuestro cuerpo, las vísceras se mueven y en la Ujú. cabeza, en el cráneo, los huesitos del cráneo se mueven los tejidos que están dentro del cráneo, el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo, eso tiene un movimiento propio y nosotros tratamos de mirar cuál es la disfunción que existe en esas estructuras y con manipulaciones poderlas corregir. Perfecto. Y evidentemente hay muchas dentro de esa rama en la que vemos las estructuras y las estructuras musculoesqueléticas definitivamente implica que el paciente sí viene por dolor, que No es la mayoría de necesariamente, las... no Ajá. En los necesariamente. niños Eso como... en adultos sí, digamos, aplica mucho. Algo interesante cuando yo empecé a hacer la maestría fue que me tocó volver a ver adultos. Yo no veía adultos hacía Les mucho pica, tiempo el y pediatra le para... pica. Sí, no, nos pica bastante y mis profesores se burlaban de montones de mí porque yo decía, bueno, pues me toca, pero me costaba mucho trabajo. No solamente físicamente, sino emocional y mentalmente volver Sí. a ver adultos. En el adulto sí, el adulto consulta mucho al osteópata, busca al osteópata muchísimas veces por dolor, ¿sí? Dolor especialmente de la columna lumbar, de la columna dorsal, por cervicalgias, por dolor de hombro, pero en los niños no. Eso es Ujú. una diferencia importante. Los niños que ya son adolescentes, que ya están creciendo y se están volviendo adultos, ellos sí consultan por dolor, pero en los más chiquitos no. Y aquí es donde, digamos, quisiera que
conocieran qué es la osteopatía y cómo puede funcionar en niños, porque nosotros tenemos una gama importante en las cuales podemos tratar a esos chiquitos y colaborarles para restablecer su salud. Excelente. Y entonces la osteopatía solamente la usaríamos en el momento en que hay una condición de salud que lo amerita, o también como hacemos en nuestras áreas de terapéuticas alternativas, la usaríamos como un manejo preventivo. También como un manejo preventivo totalmente. O sea, no solamente tenemos que esperar a que el niño presente dolor o que el Ujú. niño tenga alguna condición, por ejemplo, en trastornos digestivos importante que nos haga acudir al pediatra o al osteópata o al médico alternativo, sino que también es importante que ojalá desde muy pequeñitos pudieran tener una consulta con un osteópata y nosotros tener la visión integral. Y en mi Ujú. caso, por ejemplo, pues que soy pediatra, tener la visión integral uniendo pediatría, osteopatía, medicina alternativa y saber cómo podemos hacer para que ese bebé, si en algún momento tiene una disfunción, por llámese un trauma físico, un trauma emocional, una infección, una cirugía o uno de los traumas más importantes que tenemos todos los seres humanos, que es el nacimiento, poder decir, bueno, aquí hay una disfunción y la vamos a poder corregir para evitar a futuro complicaciones mayores. Entonces, Perfecto. lo ideal sí sería una consulta preventiva. Y entonces en una consulta de osteopatía en niños, ¿qué hallazgos podemos tener? ¿Cuáles son las manifestaciones que te inclinan más para hacer un manejo en osteopatía y no solamente con homeopatía o con otro tipo de terapéutica? Los osteópatas tenemos una habilidad que vamos desarrollando muy Ujú, importante en nuestras manos, ¿sí? ujú. Entonces aprendemos algo que a veces al médico general o al médico pediatra en general, a veces se nos olvida, que es palpar y tocar. Ujú. Entonces, tocando y palpando diferentes estructuras de todo el cuerpo, podemos darnos una idea de si en algún momento hay una disfunción y dónde podemos mejorarla. Entonces, a veces desarrollamos una sensibilidad muy importante y podemos diferenciar las temperaturas de la piel, si hay alguna tensión en la La fascia, en el textura. músculo, la Ujú. textura, en las vísceras, cómo se están moviendo y los diferentes ritmos y los diferentes movimientos que tenemos en nuestro cuerpo. No solamente el movimiento respiratorio o el pulso cardíaco, sino también, por ejemplo, el movimiento cráneo-sacral. Entonces logramos detectar eso. Siempre hacemos un examen súper riguroso, como todos los médicos alternativos, hacemos una historia clínica muy exhaustiva donde tenemos muy en cuenta, por ejemplo, en los niños, todo lo que fue la etapa prenatal, cómo fue Ujú. ese parto, cómo fueron los momentos posteriores al parto, qué antecedentes importantes hay en la familia, de condiciones de enfermedad, eh, de traumas, de accidentes, de caídas. A veces la gente no le pone mucha atención. Se cayó de la cuna, pero bueno, un chichón y ya nomás. Sí, Sí, ya sí. pasó, todos los niños se pegan en la No, cabeza, vomita. sí, se golpeó, se cayó del coche, se cayó las escaleras, pero todos esos pequeños traumas pueden generar disfunciones que nos pueden llevar a problemas a posterior. Entonces hacemos una consulta exhaustiva, luego hacemos un examen físico. Los osteópatas, al contrario de los quiroprácticos, desnudamos al paciente porque tenemos que verlo completamente, tocarlo, palparlo, examinarlo y ver muchas partes que a veces se nos pasan por alto. Ayer en mi consulta de EPS, que nos toca como correr un poquito y hacerla rápido, el niño consultaba, no me acuerdo ya, por un problema de rinitis y de pronto al examinarlo le encontré una deformidad en el tórax, o sea, como un tórax más alto y la mamá me dijo, mira, es que tiene un hundimiento acá. Yo le dije, mira, eso puede ser normal, algunos niños tienen el tórax aquí un poquito hundido, pero esto está raro, ven, párate y te pongo de espaldas y miro la espalda y la columna y qué escoliosis tan Para acá. horrible. Nadie se había dado cuenta, 9 años, y la mamá quedó Bogotá, ¿qué impresionada me deciste que no los a un desvestimos y psiquiátrico? ahorita en pandemia que llevamos un año sin ver nuestros niños, pues con mayor razón. Entonces, los miramos de arriba abajo, por delante y por detrás Ujú. y determinamos si hay alguna disfunción, bien sea estructural, visceral o craneal, y decidimos cuál es el plan de tratamiento. Las consultas se hacen en un ambiente muy agradable, tiene que ser, pues, estar cálido porque el niño va a estar desnudo mucho tiempo. Con los más Bueno, chiquiticos hay. desnudo queremos decir que puede tener, por ejemplo, su panty o su topsito o su... Claro, no, digamos, obviamente, sí, digamos, respetando el cara, pudor, sí, sí, para aclarar, sí, el pudor de los niños, de sus pañales, y obviamente siempre va a estar ahí presente su papá y su mamá.
En algunas ocasiones, si está haciendo mucho frío, pues les ponemos una camisetica, depende de lo que vayamos a hacer. Y pues toca estar en el entorno del niño, ¿no? Si quiere jugar, le facilitamos los juguetes, le facilitamos que si quiere estar sentado se siente, que si quiere estar acostado o en los brazos de la mamá. En muchas ocasiones podemos hacer, por ejemplo, osteopatía mientras la mamá los amamanta y los Ajá. láctea, y es excelente porque Está también el bebé está tranquilísimo. succionando, no, y está succionando y a través de la succión con el pezón y el movimiento de la lengua se van estimulando todo lo que es los huesos de la base del cráneo. Entonces es Ujú. un excelente tratamiento, por ejemplo, cuando hacemos osteopatía craneosacral, poder manipularlos cuando están en los brazos de su madre y están lactando. Entonces, pues es una consulta muy, muy agradable, nos demoramos una hora, los miramos bien y hacemos el diagnóstico acertado y les proponemos el tratamiento. A veces es un tratamiento sencillo, fácil, es una manipulación pequeñita, 2, 3 consultas y sale. A veces nos toca hacer más consultas, más sesiones, pero todo depende de cada niño y de cada patología. Aquí nos están preguntando si el tratamiento de osteopatía es doloroso. No, para nada. De hecho, ¿Es una de doloroso? las reglas de oro es el no dolor. Entonces, en Principio, osteopatía, sí, es un principio de no dolor. O sea, osteópata que te haga doler, no, sí, no lo está haciendo muy bien. Hay sí. una que otra maniobra, sobre todo en adultos, que pueden llegar a generar un poquito de incomodidad o de dolor, ¿sí? Depende si tienes alguna tensión en algún músculo en específico. Hay maniobras, por ejemplo, abdominales, cuando el psoas, el músculo grande que va de la espalda hacia el fémur, está un poquito inflamado y de pronto lo vamos a manipular, puede sentir el paciente un dolor, pero es interesante que uno comience a manipularlo y al final el paciente dice, Ya, ya no me duele, ya ¿sí? no está. Pero en realidad no hay dolor y en los niños mucho menos. Sí, no, total. Y porque a veces lo podemos confundir precisamente con esas otras maniobras que vemos de pronto en televisión, en propagandas o bueno, Claro. que si es el crujir de huesos y la manipulación que da miedo. Sí, Entonces, sí. sí es diferenciarlo, ese tipo de técnicas que pueden ser útiles en Claro. buenas manos, pero sí el manejo y especialmente en paciente pediátrico es un manejo muy delicado, que el Muy paciente serio. esté tranquilo, que genere confianza, porque desafortunadamente a todos ellos a veces los amenazan con, te voy a llevar al doctor para que te ponga una inyección. Entonces ya Sí, sí, sí. llegan absolutamente prevenidos. Y yo a pesar de que no veo muchos niños, sí veo muchos adolescentes. Y como decías, precisamente el adolescente ya se maneja más como el adulto. Y vienen precisamente así con muchas condiciones dolorosas y más ahorita en pandemia. Muchos de ellos están sentados en Claro. teleestudio, bueno, a veces sentados. Realmente aquí yo tengo un universitario que está literalmente acostado y a veces me dan ganas como de ahorcarlo, pero, pero sí, finalmente son posturas que adoptan desde chiquiticos y recuerdo mucho en el colegio de mis hijos que les peleaba un poco. Es decir, ellos deben tener conciencia de una postura apropiada cuando se sientan, cómo escriben, cómo está la postura de sus hombros, cómo apoyan el antebrazo, etcétera. Ellos decían, no, todo lo contrario, el niño se puede hacer como quiera y como su cuerpo se lo pida. Unas posturas realmente Sí, no. bárbaras. Sí, tampoco, tampoco. Entonces en ellos sí, yo no hago osteopatía, pero sí definitivamente ese concepto, por ejemplo, de la fascia y la tensión de las fascias y que el dolor no siempre está donde duele, sino buscarlos Exactamente. en otros sitios, entonces sí podemos hacer otro tipo de técnicas como biopuntura o terapia neural, hacerlos a conciencia de su postura, siempre les pongo esa tarea. Entonces, listo, ¿cómo estás sentado? Cuando estás escribiendo, ¿cómo está la posición de tu cabeza? Porque ese es un vicio postural que casi todos Ujú. tenemos. De Entonces tener estamos casi. como medio ladeados, sí, o Sí. con el cabello, entonces, entonces sí tenemos unos malos usos de postura. Y por ejemplo, algo que encuentro muy frecuentemente es el cuello del celular, ¿no? En estos chicos. Sí. Entonces, ese es un elemento clave, no solamente en conciencia de postura, pero por ejemplo, qué repercusiones o qué hallazgos tienen en osteopatía, ese tipo de posturas Claro, la inapropiadas. postura es clave. La postura en pediatría es muy importante. Desde que el niño se empieza a incorporar y a sentarse y luego se arrodilla y se pone de pie, ahí podemos tener muchos vicios posturales. Yo vi el en vivo que hiciste con Gilberto Herrera, con el ortopedista, y hablaron del tema del caminador. El caminador. ¿Sí? Y muchas veces vemos niños que ni siquiera están sentados, no se saben sentar y ya los tenemos metidos
dentro de un caminador y el bebé aprende a desplazarse con la punta de los pies. Ya ahí empezamos con una mala Eso está postura. reflejo. Sí, entonces ahí. Y ya niños más grandes, pues todo el tema postural en la maleta, cómo la cargan para ir al colegio, cómo se sientan. Ahora los niños cada vez en edades mucho más tempranas empiezan a tener patologías de adolescentes y de adultos, porque Sí. como dices tú, comienzan a utilizar el celular, entonces comienzan a lastimar todo lo que es columna cervical, columna dorsal, las posturas muchas veces no están bien sentados en la silla, están torcidos, entonces empiezan a tener retracciones musculares, empiezan a tener alteraciones bastante importantes en muchas estructuras de nuestro cuerpo, incluso en problemas viscerales y en problemas para nosotros, por ejemplo, es súper importante el músculo diafragma, es un músculo que casi no lo tenemos en cuenta, eh, No. digamos, Y no en la existe. cotidianidad, y para nosotros los osteópatas el diafragma es el músculo, es uno de los músculos claves. ¿Sí? Ujú. Y muchas veces, por ejemplo, en malas posturas y en malas posiciones, estos chiquitos al permanecer así sentados hacen espasmos del diafragma y luego empiezan a tener, perdón, Dolor. palpitaciones o dolores Sí. torácicos o dolores digestivos, y eso Ajá. hace que, pues, digamos, consulten y comiencen a buscar un montón de cosas, y cuando nosotros nos damos cuenta, ese diafragma está súper espástico, muy retraído, lo liberamos y mejoran un montón de situaciones. Y también, por ejemplo, en estos adolescentes pienso que hay un elemento súper clave también dentro de esas posturas y es el asunto de la autoestima. Entonces, cuando las niñas empiezan Sí, a crecer y crecen sus senos y les da un poco de vergüenza, empiezan a poner sus hombros un poco hacia adelante escondiendo, o cuando son niños que tienen un poco de temor a enfrentarse a otros ambientes que de pronto están un poco sobreprotegidos, también procuran hacer ese tipo de posturas. Dentro de tu consulta también apoyamos, digamos, ese cuidado y ese empoderamiento que le tenemos que dar a estos chicos. Hace parte también del hallazgo osteopático. claro, claro. Obviamente, la consulta también tiene un enfoque educativo muy importante. Ujú. Entonces, nada ganamos con hacer un montón de manipulaciones si yo no le enseño a ese niño y a esa mamá y a ese papá, a esa familia, cómo debe ser la postura. Cómo debe ser la postura en el momento de sentarse, de caminar, de cargar la maleta, de dormir, de comer. Bueno, Sí. entonces es importante esa parte educativa, y como te conté, pues los niños son unos receptores impresionantes y unos juiciosos así. Vivo enamorada de ellos porque hacen mucho caso. Entonces, la mayoría de niños les va muy bien. Pero hay otra cosa interesante que a veces los pacientes no saben, y a veces asocian osteopatía con dolor, osteopatía con el tracuteo y los trus que nosotros llamamos de los huesos, pero a veces con manipulaciones muy sutiles, por ejemplo, logramos hacer liberaciones emocionales importantísimas. Entonces, Sí. es muy bonito que a veces con mover un brazo, con mover una pierna, con hacer una manipulación abdominal o con hacer osteopatía cráneo-sacral, estos chicos comienzan a liberarse de un montón de situaciones emocionales que los está afectando montones, y digamos, en ese ámbito, en ese nivel emocional y mental y espiritual, pues la osteopatía también puede ser un gran aliado. He tenido liberaciones emocionales en niños, pero también las he tenido en abuelitos, porque algunos abuelitos me buscan y Mm. ya le empecé a coger más cariño a los Al abuelitos, porque adulto. les digo que por lo menos ahora tienen pediatra. Y entonces las manipulaciones en los abuelos son tan delicadas como en un niño. Y Ujú. muchos comienzan uno a manipularlos y terminan liberando un montón de carga emocional que tienen guardada. Entonces Sí. es muy bonito también cómo les podemos colaborar con eso. Y de pronto es que en esa edad volvemos a ser niños de alguna manera. Entonces Sí, somos un sí, poco claro. frágiles, nos están cuidando, nos están a veces perdemos un poco nuestro rol, ¿no? Y nuestra jerarquía, entonces los regañamos, los Sí, claro, vuelven a corregimos, ser los niños de la casa. vuelven a ser los niños, Y sí. pues Y también los, entonces tienen derecho a tener pediatra. sí, no, está bien, y están en buenas manos además. Bueno, mencionabas que una de las situaciones un poco difíciles dentro de la vida de los niños es precisamente el nacimiento. Entonces podemos hacer, nos contabas que puedes hacer osteopatía en bebés muy pequeñitos. Entonces, Sí, ¿cómo digamos influye que, el nacimiento? ¿Qué pasa en ellos? En todos pasa, no en todos. bueno, ¿Cómo es este asunto? el pasar de la vida inútero al exterior ya de por sí es un evento Trauma. traumático, ¿sí? Sí. Ya, sea cual sea la vida. Porque muchas veces uno encuentra mamis que dicen, yo prefiero la cesárea porque el niño se va a traumatizar menos. Y grave error, ¿sí? Sí, Entonces, se el preparan. parto
vaginal es pues la manera más fisiológica que tenemos los seres vivos mamíferos para nacer, ¿sí? Y está condicionado para que sea lo más natural posible, lo más saludable posible, y el bebé recién nacido tiene la capacidad de recuperar todas esas tensiones que sufrió durante el parto. Entonces, muchas veces en un parto, un bebé puede experimentar hasta 20 kilos de fuerza en el momento de nacer. O sea, la contracción que hace el útero, la contracción que hace el piso pélvico. E imagínate muchas mamás que de pronto tienen algún problema en la manera de pujar y viene una enfermera y se les encarama encima. Sí, ¿Sí? venga, mamá, le ayudo. Venga, le ayudo y venga, le ayudamos. Entonces, sin contar todo lo que son, por ejemplo, los partos distóxicos, los partos con dificultad, los partos que necesitan instrumentación. Entonces, pues todas esas condiciones hacen que para el bebé sea mucho más traumático nacer. Bueno, implica que el bebé tiene que pasar por un conducto muy estrecho, ¿sí? Que en la pelvis de una mujer el diámetro mayor puede llegar a ser 10 centímetros y el bebito tiene que pasar por ahí. Y a veces, por ejemplo, bebés que son muy grandes, muy gorditos, o que mamás que tienen una pelvis muy estrecha, pues eso hace que el bebé tenga que sufrir muchas tensiones. Entonces, afortunadamente la naturaleza es maravillosa y los huesitos del bebé, todos los huesitos del cráneo vienen separados, no vienen unidos. Y en el momento del parto, pues los huesitos se acabalgan unos con otros y el bebé logra atravesar primero su cabeza, pero luego tiene que hacer pasar los hombros, que son incluso más anchos que la misma cabeza, por ese canal vaginal. Y el bebé va haciendo una serie de rotaciones y de flexiones, estiramientos, que son fantásticos. Que es maravilloso verlos, ¿no? Pero son también, digamos, traumáticos y el niño le tienen que hacer una serie de compresiones desde su tórax y su abdomen para poder salir al exterior. Entonces, como te digo, pues la mayoría de niños que tienen un parto vaginal y vienen sin ningún factor de riesgo, que son niños sanos, tienen la mayoría de las veces la capacidad de autorresolver y recuperar todos los posibles alteraciones que pudieron ocurrir durante el parto. Pero si tenemos partos difíciles, partos instrumentados, partos por cesárea, partos prematuros, partos gemelares, que son un montón, más o menos en el 2019 nacieron, el 44% de los niños nacieron por cesárea, imagínate. Entonces, todos esos niños pueden llegar a tener algún grado de disfunción, no solamente en su cráneo, sino también en su columna cervical, en su columna dorsolumbar y en la caja torácica, en la cintura escapular. Entonces, para el niño recién nacido, o sea, la osteopatía en recién nacidos, es muy importante. De hecho, en muchas partes en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, existen osteópatas en salas de partos. Entonces, nace el bebé, lo adapta el pediatra y luego se lo pasan al osteópata para que mire a ver si hay algún tipo de disfunción y lo pueda manejar y lo pueda tratar para evitar posibles alteraciones. Entonces, tú me vas a decir, bueno, pero ¿qué alteraciones puede tener un bebé recién nacido? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de alteraciones craneales, todas las que hemos tenido bebés, nos damos cuenta que los bebés rara vez nacen con la cabecita completamente redonda. Redondita y linda, no. No, la cabecita a veces es ovalada, a veces es cónica, a veces tienen un chichón, un turupe grande. Eso es importante siempre tener un gorrito dentro del ajuar del bebé. Siempre. Sí, esa es una anécdota porque mi esposo, cuando te digo que hace muchos años, él es neonatólogo y le llegaron 2 gemelitos con la cabecita así, y entonces, mamá, ¿qué podemos hacer, doctor, para mejorar esa cabecita? Y la respuesta era, un gorrito. Un gorrito. No, la cita con el osteópata. Y ya con eso tenemos el problema resuelto. Entonces, todos esos problemas craneales los podemos resolver mucho más rápido y sin mayores lesiones. Muchos trastornos digestivos que los bebés tienen durante sus primeras semanas de vida. El llanto frecuente, el cólico del lactante, la regurgitación frecuente, la dificultad para hacer deposición, pueden verse resueltas y les podemos ayudar con técnicas de osteopatía, ¿sí? Si uno, digamos, para los papitos que no saben y para los médicos que de pronto nos están viendo, pues en la base del cráneo, a través de varios orificios, salen muchos nervios que van a inervar todas nuestras estructuras viscerales. Uno de ellos, el más importante, es el vago. Y muchas veces, si ese huesito está cabalgado, el orificio está muy estrecho, puede estar haciendo compresión sobre ese nervio vago. Y si simplemente ayudamos a liberar un poquito de ese huesito, ese nervio va a tener una mejor función y van a mejorar muchos trastornos digestivos, por ejemplo.
¿sí? Por ejemplo, Eh, acompañadas obviamente de todas las conductas pues, de alimentación, Lógico, digamos que pues la etcétera. ventaja Es es que, pues importante. claro, es importante, o sea, no solamente es hagámosle la manipulación, sino miremos cuál es la causa en realidad de ese reflujo, cuál es la causa de ese llanto frecuente en los niños. La hora loca, ¿no? Que lloran desesperadamente hacia las 4 o 5 de la tarde Y y bueno, fíjate que muchos de desespera. esos trastornos no tienen en realidad un manejo, eh, digamos, farmacológico o quirúrgico, nada. Muchas veces no sabemos qué tiene y pues Sí, señora, tenga paciencia que eso le dura hasta los 4 meses. Y de sí, pronto con una manipulación lo podemos ayudar. sí. Niños, por ejemplo, que tienen problemas en sus ojitos, que te has dado cuenta, comienzan a lagrimear, que tienen cerrado el conducto, también podemos ayudar, por ejemplo, a resolver esa patología. Cuando el tratamiento por parte de oftalmología es simplemente masaje durante el primer año de vida y evitar que vaya a hacer infecciones a Sí, repetición. Pero si le hacemos una buena manipulación, por ejemplo, los trastornos oftalmológicos de ese tipo, de la vía lacrimal, podemos mejorarlos en los recién nacidos. Entonces hay muchísimos factores y fíjate que al contrario de lo que tú decías al inicio, pues no es dolor, ajá, ¿sí? Entonces hay sí, muchas más patologías que podemos ayudar. Trastornos del sueño, por ejemplo, ¿sí? to- total, En los chiquitos los sí, podemos, claro. trastornos de la succión. Hay que mirar el paladar. A veces nosotros en el afán abrimos la boquita si todo está bien, pero de pronto Y no se es tiene un paladar para, ojival. De pronto también si hacemos una pequeña manipulación muy, muy sutil, a veces los pacientes dicen que no les estamos haciendo absolutamente nada, porque el toque es tan suave que el sí, paciente no siente que lo estamos sí. en realidad tocando. ¿Cuándo Muchos empezamos? Muchos de ellos se duermen, ¿sí? Pero esas manipulaciones pequeñas en manos expertas, pues hacen que esos trastornos puedan mejorar. Que sabe uno dónde encontrarlos. Precisamente hace Claro. poco vino una pacientita ya adulta, obviamente yo no veo muchos niños pequeños, no adolescentes y hasta viejitos, nuestro récord son 97 años. Hicieron una pacientita que había pasado con un dolor y que no sabía ubicarlo. Entonces fue al otorrino porque como que le dolía el oído y el oído nada. Entonces fue al odontólogo, pero el odontólogo decía no, aquí no hay nada. Entonces básicamente era abrir la boca y manipular su carrillito y ahí tenía una cantidad de puntos dolorosos que era la lágrima y decía, claro, eso es lo que me duele. Entonces Claro, sí es el poder manipular, es poder encontrar ese factor y no solamente es, listo, tómate este relajante muscular o tómate exactamente. este analgésico o será que más bien es un dolor que te estás inventando porque no vas a psicología. Pues definitivamente el dolor se alberga en un sitio por alguna razón. Sí, Entonces es súper clave. exactamente. A pesar de que nosotros no vemos neonatos, sí vemos muchas mamitas, incluso desde antes de su embarazo. Los vemos antes de la concepción porque lo ideal sería hacer un manejo preconcepcional tanto de madre como papá, no solamente en su aspecto nutricional, sino su aspecto también emocional, que no se vuelva pues una obligación, un embarazo, sino que sea un proceso bonito. Y podemos también influir de alguna manera sobre todas esas etapas del desarrollo durante su embarazo, que también es clave. Vemos también muchos bebecitos que se ubican, para que no se entiendan, que se ubican de nalgas y están durante toda su gestación sentaditos. Y eso también puede tener una implicación emocional por parte de la mamá. En esa etapa, por ejemplo, del embarazo, podemos ayudar a esa mamita como para la Bastante. liberación de esa emocionalidad que a veces se relaciona a un rechazo al estar embarazada. Sí, claro. Entonces, De hecho, hay una frase que encontré en un libro de osteopatía que dice que el parto es una prueba dura para la cabeza del bebé y para la pelvis de la madre. Entonces, no solamente esa parte emocional en las mamitas gestantes puede verse beneficiada cuando hacemos osteopatía, sino también como ayudarlas a preparar esa cintura pélvica, ese piso pélvico para el parto, para un parto idealmente vaginal, si todas las condiciones lo permiten. Y para muchos problemas de columna lumbar y de las articulaciones del sacro con los huesos de la cadera, que se llaman las articulaciones sacroiliacas, que en las mujeres embarazadas están muy, muy puede afectadas, lo ser mismo que doloroso. en el pubis, también hay mucho dolor. Entonces, una consulta con un osteópata experto en mamás gestantes también puede ser una buena opción. Y después Claro. del parto, pues una ajustadita. Sí, total.
Claro, porque nosotras sufrimos mucho durante las etapas finales del embarazo. Lo que pasa es que las hormonas hacen que esos ligamentos que nos mantienen nuestra pelvis unidita se vuelvan un poco más laxos, precisamente preparándonos para el momento del parto. Pero a veces, y por ejemplo me pasó a mí, empezaba a tener un dolor en la articulación sacroiliac bastante intenso. Entonces era amarrarme los zapatos, era una tortura, agacharme, vestirme, etcétera. Pero hace parte pues del cambio hormonal también que podemos llegar a tener. Bueno, nos contabas que tenías hijos, ¿no? Ya pasaste por todo esto, Yo Dios ya pasé mío. por todo eso, sí. Y fueron parto vaginal los dos. Oh, qué valiente. No, yo no pude. Me tocaron cesáreas, Fue pero difícil, pienso pero que sí, pero definitivamente pienso que somos siempre mejores médicos en la medida, o sea, obviamente todos tenemos nuestras habilidades, pero también aprendemos muchísimos cuando somos mamás, cuando estamos embarazadas, cuando tenemos nuestros hijos. Recuerdo mucho en nuestra formación precisamente en pediatría en el Hospital La Misericordia, y creo que estaba en el libro además de pediatría, y le daban durísimo a las mamás con el asunto de, bueno, si le tiene que dar fórmula, que no sería lo ideal, le toca sentarse a darle al culicagado recién nacido con una cucharita. Y claro, eso lo pusimos en práctica, yo creo que todos lo replicamos y les damos esos consejos a la mamá hasta que fuimos mamás. sí, Decíamos, claro. una O sea, cuchara jamás va a terminar de comer. hablar al otro lado a veces es muy fácil, pero cuando uno se pone en el pellejo de la mamá y uno también es mamá o papá, en el caso de los pediatras hombres, y ha pasado por todo esto, es mucho más fácil dar un Sí, consejo y entenderle, además que tenemos también mucho más credibilidad y mayor sí, sensibilidad, ¿sí? sí, Entonces, somos otros cuando somos padres, eso sí es verdad. sí, sí, total, total. Bueno, entonces la osteopatía también podría ser útil en otros momentos de la vida, no Claro, solamente en el neonato, no no, solamente ya. En niños más grandes, pues entonces también ocurren, ya entonces cuando tenemos niños más grandes, digamos que el tema ya no es tan preventivo, sino que muchas veces empiezan a consultarnos por esos síntomas que te conté. Entonces, sufre un reflujo, ya pasaron por el gastroenterólogo, ya le hicieron endoscopia, toma todos los medicamentos y sigue vomitando, ¿sí? sí. Entonces, muchas veces llegan al médico alternativo o a nosotros los osteópatas y podemos brindar tratamiento, los niños con trastornos del sueño. Y aparecen otras patologías, por ejemplo, muy interesantes que uno a veces pensaría que de pronto no tienen cabida en osteopatía, son por ejemplo los trastornos respiratorios. ¿Sí? Ujú. Entonces me dice, ¿a un asma le podemos hacer osteopatía? Sí, podemos hacerle osteopatía, a una sinusitis crónica, a un niño con problemas respiradores orales que tengan obstrucción nasal permanente, muchas veces hay que estar mirando ese paladar. Entonces, niños con otitis recurrente, entonces a veces simplemente con una sutil manipulación del hueso temporal logramos liberar un poquito esa trompa de Eustaquia y Sí, dejan de hacer otitis a repetición, bueno, y dejamos de estar tomando antibióticos. Aparecen otros problemas de comportamiento que también pueden ser, que pueden necesitar osteopatía, por ejemplo, los niños con trastornos de espectro autista, con trastornos del comportamiento, también pueden verse muy beneficiados con osteopatía. Problemas ortopédicos que pueden ser muy frecuentes, por ejemplo, la displasia, el desarrollo de la cadera, los niños que nacieron con pie equino. Eso no significa que no van a necesitar su ortesis, por ejemplo, en el ujú, caso de los niños con la displasia, pues el tratamiento lo vamos a continuar con su ortopedista, va a seguir con su férula de Milgram, pero si les podemos ayudar con unas sesiones de osteopatía, es probable que ese tratamiento no nos vaya a durar 6 meses, sino lo podamos acortar a no 3 o 4. Y entonces va a ser mucho más fácil para los padres el manejo de estos chiquitos. Trastornos posturales, entonces lo importante que es diagnosticar, por ejemplo, problemas de la columna desde edades muy tempranas. A veces, por ejemplo, llegan a tu consulta y detectas una escoliosis en un chico adolescente y si uno echara para atrás es probable que desde los 4 o 5 años ya la tenga y no nos habíamos dado cuenta. Muchas de esas escoliosis no necesitan manejo con corsés ni con cirugía porque son escoliosis que no son tan severas, que el grado de escoliosis no es tan alto y simplemente es un que manejo usualmente están expectante y compensados. postural y de terapia y en ese caso nosotros podemos ayudar. Eh, Trastornos, bueno, todos los trastornos que hablamos de los chiquitos, los trastornos de alimentación, por ejemplo, también. Esos niños que, por ejemplo, comen y no son capaces de deglutir y acumulan la comida en la boca, Sí, súper frecuente. O sí. niños que son muy sensibles a ciertas texturas, también, por ejemplo, con osteopatía también podemos ayudarles a mejorar ese trastorno. Nosotros desde la conducta nutricional, la terapia conductual,
y de alguna manera se asemeja a algunas conductas que tomamos con pacientes con trastornos de conducta alimentaria, es exponerlos a diferentes texturas o ponerles 3 o 4 alimentos que sean nuevos para ellos, porque a veces se ponen monotemáticos con la alimentación, entonces les ponemos 3 alimentos. De esos 3 alimentos vas a tocar uno, el que te llame la atención. Entonces, no más empezarlos a liberar desde la textura, desde el tacto, es un avance bien importante. A veces ellos pueden ir, bueno, ahora huélelo, percibe sus aromas, ¿te gusta, no te gusta, quieres tomar otro alimento? Y el tercero es, prueba uno de ellos. Tampoco que se lo coma todo, pero sí exponerlos a que puedan comer uno de ellos, porque precisamente esa tendencia a ser muy facilista, en que se nos quedan eternamente bebecitos, ¿no? Todo es papillita o todo es teterito, porque es muy fácil. Yo estoy distraída en otras cosas, yo quiero bajar y salir corriendo a jugar, yo no me quiero quedar aquí sentado aburrido comiendo. Entonces sí es importante ese elemento. Quería mencionar especialmente sobre la higiene del sueño. Es muy común en estos chicos que no tengan ese orden en los ritmos de sueño y a veces en los adultos, a menos lo que yo percibo es que desde que se acuestan tienen posturas inapropiadas al momento de dormir. A ninguno de nosotros nos enseñan cómo es la postura adecuada, de medio ladito, con la almohada entre las piernas, con una almohadita que no sea ni muy alta ni muy bajita, que tu cuarto, bueno, que sea agradable, que estés arropadito suficiente, etcétera, porque ahí es donde ellos muchas veces dicen, en paciente adulto, dicen, así como me acosté, así amanecí. Y probablemente están todos torcidos y obviamente van a tener mucho dolor. Claro. Entonces, eso es clave. Quiero seguir al siguiente punto porque si no nos vamos a quedar sin tiempo sobre un tema que me gusta mucho y es la osteopatía en niños deportistas. Obviamente hay que diferenciar primero sobre un niño que tiene una actividad física regular versus un chico que va hacia el alto rendimiento. Obviamente la exigencia es muy distinta, las jornadas de actividad Entrenamiento. física son muy, muy, muy extensas, que requieren a veces pues también como una ruptura de sus hábitos o de sus tiempos de familia, de amigos. Además de eso, tienen que cumplir con actividades académicas porque definitivamente en nuestro país al menos no tiene esa cultura donde el deportista de alto rendimiento se le pueden facilitar un poco las cosas. No quiere decir que le regalen las notas, pero sí definitivamente ellos tienen muchos torneos los fines de semana o tienen otro tipo de actividades. Entonces, en este grupo de pacientes deportistas que van hacia alto rendimiento, la osteopatía tiene una cabida enorme para ellos. Claro, enorme, porque muchas veces son niños que están sometidos a unos entrenamientos y a unas exigencias muy, muy altas, ¿sí? Y a veces simplemente por buscar un rendimiento en algún campeonato o de alguna marca en especial, a veces desentienden a ese ser chiquito que está al frente de nosotros, porque puede ser un chico de 1,70, pero en realidad es un chiquito. ¿Sí? Sí. Entonces, ese chiquito, pues hay que mirarlo también desde un punto de vista muy integral, mirar cómo se siente, cuál es su emocionalidad, cómo se está alimentando, o sea, un montón de cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Estos chicos se lesionan con mucha facilidad y muchas veces se lesionan porque les falta fortalecimiento muscular en algunos grupos musculares, por ejemplo, de sus miembros inferiores. Algunos hacen lesiones mucho en rodillas, en el pie, algunos tienen el pie plano, no está corregido. El pie plano ya no se va a corregir, pero si les mejoramos el soporte, bueno, y el apoyo a ese pie, pues muy probablemente vamos a evitar un montón de lesiones de ahí hacia arriba. ¿Sí? Claro. Muchos chicos deportistas de alto rendimiento incluso tienen malas posturas. ¿Sí? Y no nos hemos dado cuenta cómo está su columna. Entonces, cuando hacemos osteopatía en estos chicos y detectamos algunas disfunciones, las podemos empezar a manejar, podemos relajar la parte muscular, la parte tendinosa, ayudarle a liberar todo el tema de la fascia que estuvimos hablando, toda esa parte de la fascia es muy importante y ellos se ven muy, muy beneficiados. Muchas veces necesitan, digamos, ir de manera por unos 2, 3 meses, luego descansan y vuelven otra vez como para un pequeño ajuste porque sienten que en realidad les ayuda bastante. Y uno les va reforzando el tema de los estiramientos, del fortalecimiento muscular, de la postura, y para ellos es súper importante.
Y muchas veces ellos desgastan específicamente unas articulaciones según la modalidad deportiva. Entonces los deportes en agua que tenemos muchos aquí en Cali, por ejemplo, pues obviamente gracias al Al clima. clima. Entonces el chico de pie plano digamos que no sufre mucho en ese contexto, pero sí los nadadores que tenemos especialmente en waterpolo sí vemos que los chicos tienen unos movimientos que son realmente antinaturales y que solamente tienen a veces fortalecido el brazo con el que lanzan. Entonces sí es reeducarlos y a veces como reforzar un poco sobre las técnicas de los movimientos porque ellos realmente no dimensionan hasta dónde es su rango apropiado, hasta dónde puede llegar su cuerpo sin lesionar. Sí, sobre No todo, lo por ejemplo, pueden. en hombres es muy frecuente que busquen ganar masa muscular o que busquen fortalecer un músculo, pero no se acuerdan de que ese músculo hay que estirar, ¿sí? Sí, O que hay que hacer sí. posturas para proteger determinadas articulaciones y que tener movimientos. Entonces, muchos osteópatas, si podemos ver cómo es que estás moviéndote, cómo es que estás cogiendo el palo de golf, cómo es que te estás encaramando al caballo, cómo estás dando la patada, muy probablemente vamos a decir, mira, es que estás colocando mal el brazo, estás colocando mal la mano, párate mejor, dobla la rodilla y pues podemos ayudar a evitar muchas lesiones Claro, en los y deportistas. ser más eficientes dentro de su modalidad deportiva. Claro, Entonces van a lanzar más lejos, van a ser más eficientes. Y también esa etapa muy extraña en la adolescencia donde de pronto se descoordinan un poco porque están en una etapa de crecimiento donde ya los movimientos no coordinan con la estructura que tenían, sino que esa estructura ya creció. Entonces se sí, vuelven un claro, poco torpes y es un poco frustrante en algunos para momentos. ellos sí. Sí, sí, es terrible. Bueno, mi querida, Zulma, entonces, bueno, tres punticos claves de conclusiones ya como para ir cerrando el día de hoy. Bueno, una de las conclusiones importantes es no esperar que los niños tengan alguna patología o que tengan algún dolor para acudir al médico osteópata. Bueno, los médicos osteópatas no somos muchos, somos más bien poquitos, pero todos estamos presentes, estamos para ayudarles, para colaborarles y para detectar desde el recién nacido hasta los chicos adolescentes e incluso hasta los adolescentes de 99 qué disfunción tenemos y cómo los podemos ayudar. Bueno, osteopatía no necesariamente es medicina alternativa, forma parte del grupo de medicinas que vemos al paciente desde una visión más general, más íntegra, más holística. Pero muchas veces hay pacientes que dicen, yo en la medicina alternativa no creo, pero pues para que Ok. tengan la oportunidad de venir con nosotros los osteópatas. Nada, no solamente esperar a que el paciente tenga una disfunción, sino muchas veces en una consulta preventiva podemos detectar y con un muy buen examen físico hacer detectar alguna normalidad o prevenir que vayan a tener estos niños algún tipo de disfunción. Y Sí, podemos porque abarcar desde patologías emocionales, mentales, hasta patologías físicas o viscerales. O sea, tenemos un amplio rango de movilidad y solo trabajamos con las manitas. total, el cuerpo a veces muestra lo que callamos y sucede mucho también en los niños, ¿no? Que se enfrentan a muchas situaciones y ese dolorcito y esa molestia o esa disfunción se ubica en unos terrenos Y el importantes. tacto para nosotros, los seres humanos, es algo muy, muy Sí, importante y muy valioso. Y no sé si ahorita tú te has dado cuenta que con esta pandemia dejamos de tocarnos. Nos da sí, miedo abrazar, ya no damos la sí, mano. Y eso es sí, importante, el tocar. A veces cuando uno da la mano y toca, el paciente ya siente con ya. eso un montón de alivio. Con una caricia, con una buena manipulación, ya con eso tenemos. Y precisamente en nuestras áreas de terapéuticas alternativas nosotros, algunos nos juzgan, ¿no? Y entonces, es que ustedes son muy tocones, entonces de pronto abrazamos mucho más, el apapucho, a veces, bueno, eso sucedía antes de pandemia, pero bueno, creo que lo estamos recuperando, al menos la manito, al menos cogerlos aquí de sombrito y a veces mi hijo también dice que yo tengo el dedito rodar de puntos dolorosos, entonces no sé, uno tiene por ahí como otro sentido arácnido donde uno ya lo va tocando y plum, busca y encuentra el punto Exactamente, doloroso. exactamente. Tiene uno que saber a dónde va a tocar. Total. Bueno, Zulma, cuéntanos entonces dónde estás ubicada, cómo te pueden contactar, estás en la Bueno, ciudad de Bogotá. sí, estoy en Bogotá, mi consultorio queda en el barrio La Castellana, en la 99 con 49, ahí al lado de la Olímpica de la 100. Y si quieren anotar mis teléfonos, los teléfonos para pedir las citas son 310-629-7491
o al fijo 390-6412. Y a muchos de mis pacientes yo les doy mi celular, no tengo ningún problema si me escriben o me contactan a través de mi celular, que es 317-333-1102. Yo la verdad no era muy amiga de las redes sociales, pero pues nos ha tocado cambiar esa mentalidad. Hasta ahora estoy empezando en Instagram, entonces ahí está mi cuenta, doctora.zulma.pediatra.osteópata. También me encuentran en Facebook, o sea, por donde me encuentren, ya me buscan en Google, dicen mis hijos, ya apareces en Google. Da mucha Sí. risa. Ahí encuentran los datos de mi consulta y cuando quieran, con mucho gusto, los valoramos. Vale, excelente. Sí, esta pandemia nos enseñó muchas cosas en cuanto a la virtualidad que finalmente no es tan mala. Entonces podemos acceder y seguir accediendo a pesar de no poder ir a nuestros consultorios físicamente, también podemos vernos de manera virtual y solucionar muchas condiciones también. Bueno, para todos ustedes también en nuestras redes sociales, todos están como DRA de doctora Liliana Valderrama. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, que vamos a tener este video en unos cuantos días, los vamos a subir también, porque es mucho más fácil y mucho más amigable ver este tipo de videos en YouTube. Y bueno, recuerden que estamos ubicados en la ciudad de Cali, en nuestra página web www.lilianavalderrama.com. Y bueno, ya ahí nos contactarán si podemos servirles de algo. Mi querida Zulma, Me un alegra abrazo. verte, haber Igualmente. podido compartir este ratico. Muchas gracias por la invitación y espero que algún día cuando vengas a Bogotá, entonces pasas por mi consultorio y nos Claro, charlamos. claro que sí, Bueno, claro que sí. Un abrazo para ti, muchísimas gracias por contarnos todos estos elementos maravillosos de la osteopatía y de la terapia también en pediatría. Un abracito. Cuando vengas a Cali también bienvenida, por gracias. supuesto. Buena noche para todos. Listo, Bueno, buenas gracias. noches Que a pasen buena todos. noche. Vale, Adiós. chao.